traduciendo hoy por primera vez. Por favor, tengan piedad conmigo, que es la primera vez. Estoy un poquito nerviosa, pero aquí vamos. Si se pueden, los que están por acá, si se pueden poner más para el medio, para yo no estar así como... Whoever's far away, you can please come closer so that she doesn't have to be going all over the place and looking to the left and to the right. Thank you. The mic closer, he said. Yeah. Ahí. Okay. ¿Cómo están, hermanos? How is everyone? ¿Están en victoria? Are we in victory? ¿Están dormidos? Are we asleep? ¿Tenemos que bailar un berenguito antes de empezar? We have to dance a little merengue before we start. Como dijo mi esposo, hoy tengo el honor de traer el mensaje, Like my husband said, I have the honor to bring the message today ayudar aquí a los pastores a seguir sembrando, to help the pastors so we can continue to sow, para que sigamos creciendo so we can continue growing en la comida espiritual and the spiritual food que viene de su palabra. that comes from his word. Él ha estado trayendo el mensaje de los tiempos finales. He has been bringing the message of the final times. ¿A quién le ha bendecido esa serie? Who's been blessed with this series? Ha sido poderosa, ¿verdad? It's been very powerful, correct? Ha quitado vendas, me imagino, también. It's taken away blindfolds to a lot of us. Yo no sé ustedes, pero yo estoy súper agradecida de estar en un lugar donde se predica la verdad cruda. I don't know about you, but I'm very happy and joyful to be in a place where we see the experience the raw truth. Amén, amén. Good job, Mabel. La verdad cruda, ¿verdad? The raw truth. Yes. Porque la mayoría hemos estado en lugares donde la verdad a veces viene un poquito masticada. Because in reality, a lot of us come from a place where the truth is chewed up. ¿Ya? O como dijo aquí mi amada hermana, Or like my beloved sister said, o disfrazada, or dressed up, o cambiada completamente, or changed completely. que no es la verdad. That is not the De truth. ninguna manera que lo veas, In whatever way that you see it, cuando se le agrega o se le quita a la palabra, when you add or remove from the word, como mismo dice la palabra, like the word says, eso es pecado. that is a sin. Y eso no es verdad. And that is not the truth. En homeschool con mis hijos, en la educación de la casa de mis hijos, And when I homeschool my children at home, hay una clase que mi hija está tomando ahora que se llama lógica. there's a class that my daughter's taking was called logistics, right? No, Logic. Yeah. Introducción a la lógica, ¿no? Introduction to logic. Y es un poquito porque te pone a pensar. And it makes you start thinking, Pero en esa clase de lógica but in that class of logic, te enseña que cuando algo negativo se le agrega a algo que es verdad, when something negative is added to something that is the truth, el resultado es negativo the result is negativity o falso. or something false. Lo que significa que hasta en eso entendemos It means that even then we understand que a la verdad no se le puede quitar ni agregar. that to the truth you cannot remove or add. Entonces, volviendo al tema de los tiempos finales, So coming back to the final times, hoy no le voy a hablar de los tiempos finales, I'm not going to talk to you today about the final times, pero vamos a coger esa base que el pastor nos enseñó but we're going to take that basic teachings that the pastor has given us y volver hacia atrás, and go a little back further. porque a cuánto nos encanta escuchar las profecías de que el Señor vuelve por la iglesia. How many of us love to listen to the prophecies that the Lord comes back For his church. for his church? Y a muchos nos encanta la idea de que, oh sí, yo voy a ser la novia con linajes blancos. And a lot of us say, oh yeah, I want to be the bride with the white linens. Exacto. Y nos vemos como en esa foto así en las bodas del Cordero. And we see ourselves in that wedding with The wedding supper of the Lamb. of the Lamb. Yes, como en esa foto nos vemos, nos visualizamos, ¿verdad? And we picture ourselves and we visualize ourselves there. Pero muchos brincamos el paso de cómo llegamos ahí. A lot of us jump
to how we get to there. Es muy fácil ver el final así de la película y mirarnos ahí. It's very easy to look at the final picture and see ourselves there. Y muy difícil ver el proceso que hay que tomar para llegar ahí. But it's very difficult to seek and go through the process to actually get there. Así como dice la palabra, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Just like the word says, he who perseveres to the end will be saved. Amén. Entonces, el que persevera hasta el final es perseverando pasos, ¿verdad? So those who persevere to the end is persevering steps. No sé si ustedes han visto a alguien completar como una carrera, un maratón. Have you ever seen someone that's completing a marathon? No es fácil llegar hasta la medallita al final, ¿verdad? It's not easy to the end to get that medallion. Y aún el que está pasando la carrera, And throughout the race. Esa persona ha estado ensayando, practicando. That person has been training and training to get there. Quizás toda su vida. Perhaps his whole life. Quizás se ha roto alguna pierna alguna vez. Perhaps he's injured himself, his legs. Ha tenido que empezar de nuevo de cero. They've had to start from zero, from scratch. Quizás a veces cirugía en las rodillas. Perhaps they've had surgery on their knees. Uno no mira nada de eso, ¿verdad? Yeah, we don't look at any of that. Solo miramos el final, la medalla. We only look at the end and the medallion or the reward that he gets. Exacto, vemos la gloria, pero no la historia. We see the glory, but not the story. Pero entonces hoy vamos a volver atrás. So today we're going to go step back para aprender la historia. To learn the story. No tanto aprender la historia, aprender a cómo meternos ahí. Not really go back into the story, but to actually go into the story. A meternos en el maratón. To bring ourselves into that marathon. Aprender a cómo cruzar el maratón. And learn how to cross that marathon. Antes de llegar a la victoria. Before we actually reach to the victory. La meta de nosotros, our goal de cada uno de nosotros, of each one of us, es de llegar. Is to actually get there. Y si tu meta no es esa, and if your goal is not that, discúlpeme, pero no sé qué hacen aquí. I'm sorry, but then I don't know what you're doing here. Exacto, la meta debería ser, ¿no? The goal should be de llegar hasta el final, to get to the end, de vernos ahí con él, to see ourselves with him, sentados en la Nueva Jerusalén, sitting there in the New Jerusalem. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? And why do I tell you all this? Hoy le titulé al mensaje, today the title of the message, Volviendo al camino, la verdad y la vida, Returning to the way, the truth and the life, un llamado al verdadero arrepentimiento. a call to true repentance. ¿Por qué les digo así? And why do I say this? Porque muchos hablamos de, sí, yo me arrepentí. A lot of us say, oh yeah, I have repented. Pero a veces decimos me arrepentí, pero no sabemos ni de qué nos estamos arrepintiendo. And a lot of us have repented, but we're not 100% sure what we've repented from. Y sí, claro, dicen, sí, me arrepentí de mis pecados. And you say, yes, of course, I've repented from my sins. Y entendemos que el pecado es las cosas malas, ¿verdad? And we know that sin is something that's bad. Pero la palabra nos dice específicamente qué es el pecado. But the word tells us specifically what is sin. Y no hay confusión ahí. And there's no confusion there. Incluso es tan claro que no dejan lugar a duda. And it's so clear that there's no reason for doubt. Es tan claro que es una oración simplemente. It's so clear that it's solely just a prayer. No, una oración, una sentence. It's a sentence. A sentence, perdón. Mi niña que está en kindergarten puede entender la definición de un pecado. My daughter who is in kindergarten understands what a sin is. De acuerdo a lo que dice la palabra. According to what the word says. Entonces vamos a empezar, como dije, desde cero para llegar hasta la final. So let's start from ground zero to get to the end. Entendiendo qué es el pecado. Understanding what is sin. Y cómo podemos entonces en realidad arrepentirnos. And how to truly repent. Y tratar and try de vivir una vida sin pecado. To try to live a life without sin. Porque es el punto de esperarlo como la novia. That is the whole point of being the bride. El punto de ser novia, the point of being a bride, es de ser una persona sin pecado. Is being a person that is without sin. Una persona que sí peca, a person who does sin, se arrepiente instantáneamente, genuinamente. And repents genuinely. Immediately. Porque muchos dicen, pero eso no es fácil. And a lot of us say, but that's not easy. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. And I'm completely agreeing. Yo peco hasta en el pensamiento.
I sin even in my thoughts. A veces manejando digo, ay Señor, me arrepiento. Sometimes even driving, I say, oh my Lord, please, I repent. Porque lo que me sale de la mente Because sometimes what comes out of my, no es nada del my espíritu. brain is nothing of the Spirit. Entonces, entendamos qué es el pecado hoy So we need to understand what sin is today para no vivir en pecado. so that we Amén. don't live in sin. Entonces, Primera de Juan 3:4 dice, In 1 John 3:4 it says, si me pueden poner, ok. Vamos a ver qué dice la palabra que es el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. so 1 John chapter 3 verse 4 says, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Ok, es bien claro, ¿verdad? So it's very clear. No hay ni que agregarle, There's no need to add anything. no hay que ponerse en ayuno ni oración. You don't have to pray or go into fasting. No hay que meterse 10 días en una habitación. Espíritu Santo, háblame. You don't have to go into a room for 10 days and ask the Spirit to talk to you. ¿Verdad? No hay que ir al líder para que el líder interprete. You don't need to go to the leader so that the leader can interpret. ¿Verdad? Está ahí. It's true. It's right there. Entonces vamos a entender que cómo podemos no transgredir la ley. So we need to understand how we don't transgress the law. Ok. ¿Qué ley? What law? Vamos a entender primero qué es el pecado para poder ir por paso, ¿verdad? We first need to understand what sinning is so that we can go step by step. En hebreo, esa palabra pecado es hatá. In Hebrew, the word for sin is chata, Exacto. ¿Qué significa errar al blanco? meaning to miss the mark. Y aquí le puse la fotito así en hebreo para que se vea finucci, And I put the actual picture there so we can see that, para que aprendamos todos, ¿verdad? so that we can all learn. Ok. Entonces, esa es la palabra en hebreo hatá. So that is the word in Hebrew, which is chata. Y como ahí se lo puse, la definición es errar al blanco. And like I put on the screen here, the meaning is to miss the mark. Errar al blanco, eso mismo. Miss the mark en inglés me gusta más. Yeah. I like it better how it's translated in English. Imagínense como esa cosa que uno tira, un aro, ¿verdad? Yeah, just like an Arco, sí. arrow hitting a bullseye. Yes. Es un arco y usted tira y hay un dardo donde tiene que dar el arco, ¿no? Imagínese que cada vez que usted tira esa flecha, da como en alrededor. Okay? So imagine every time it's like having a bow and arrow with a bullseye. So every time you throw the arrow, you don't hit the exact mark. You hit around the mark. Exacto. Me voy a mover de aquí porque ese aire me tiene congelado. Me está dando full arriba. Okay. I'm moving because air conditioning is really cold. Ok. Entonces, como entendiendo lo que es el pecado, So understanding what sin is, tanto en el hebreo como en el griego, el pecado se define constantemente como la transgresión de la ley de Dios. in both Hebrew and Greek, sin is consistently defined as breaking God's law or the Torah. En hebreo, que es la Torah, exacto. Que es su instrucción, el pacto que Él nos dio. Which is his instruction and covenant. El pecado es desobediencia, en otras palabras, a su voluntad divina. And sin is non-compliance with his divine will. Entonces, como le dije, imagínense que Él nos da una instrucción So imagine that he gives us an instruction, y esa instrucción la debes de seguir al pie. and you should follow that instruction to the T. Cada vez que tú no sigues esa instrucción es como tirar la flecha Every time you don't follow that instruction, it's like throwing an arrow, y queda fuera del arco, del centro. and it hits around the bullseye, but not on the bullseye. Exacto. ¿Me están entendiendo? Quiero como que entren así para que visualicen. Are you guys understanding? Okay. I want you to visualize. Entonces la ley es lo que te guía para saber qué hacer correctamente. So the law is what guides you to know what to do correctly. Fíjate que en el mundo, en nuestra sociedad actual, In our society today, también la ley nos guía a lo que es debido o no debido. the law also guides us to know what is correct and not correct. Fíjate que igual las leyes es como una sombra de lo que está en la palabra también, se asemeja mucho. So the law is like a shadow of what the word says. Por ejemplo, no matar, no robar, No killing,
no stealing, No stealing. etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando tú infringes la ley de la nación o de tu país, So when you infringe the law of your country, tú tienes que ir frente a un juez, you need to go in front of a judge. tienes que ir a la corte. You need to go to court. Entonces, ¿cómo ese juez te juzga? Then how does that judge Judges you. judge you? De acuerdo a la ley. According to the law. De acuerdo a la ley te da el veredicto si eres si eres culpable o no culpable. Yeah, it gives you, he's able to give you The verdict. if you're guilty or not guilty. Entonces es la misma cosa. It's the same thing. Por eso es que tenemos que desmenuzar la palabra, irnos atrás, That's why we need to Dismantle the word. and go back para entender entonces qué es lo que no debemos hacer y qué debemos hacer. to understand exactly what we should and what we should not do. El primer acto de pecado sabemos que ocurrió en el Edén. The first act of sin, we know it happened in the Garden of Eden. Adán cogió y le dio esa flecha full fuera del centro. Adam took the arrow and went really far from the bullseye. El Señor le dio un mandamiento, The Lord gave him a command, no hagas esto. do not do this. Y él cogió And he got the bow y hizo lo opuesto. and he did the exact opposite. Están entendiendo ahora lo que es errar fuera del... Are you understanding now what it is to miss the mark. miss the mark? Entonces, quiero decirles que en las traducciones Targumes, que son las antiguas del arameo, da un poquito más de contexto a Génesis 3. Go ahead. I got lost. What? Go ahead. Okay, so this right here, no? Yeah. The Targums, which is the ancient Aramaic translation, gives more insight. Entonces, en el arameico dice, en Génesis 3:10, dice, y el mandamiento que tú me enseñaste lo he transgredido, por eso me escondí de la vergüenza. And the commandment which you taught me, I have transgressed. Therefore, I hid myself from shame. En el original que tú y yo leemos solamente dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. And in the Bible that we read, it says, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Ok, ahí estamos hablando de cuando Adán fue descubierto, ¿verdad? Después que pecó. That's when Abraham was Discovered. He was discovered when he after he committed sin. Entonces ahí vemos que el estar desnudo era como espiritualmente haber pecado. So him being nude spiritually meant that he had sinned. Y por eso vemos que dice en el arameico, y el mandamiento que tú me enseñaste lo he transgredido. And that's why it says that in the ancient Aramaic, right, translation, in the commandment that which you taught me, right, is that what you're saying? Okay, in the commandment that you have taught me, I have transgressed, therefore I hid myself from shame. Entonces estamos entendiendo, no quiero que se me pierdan, yo sé que a veces la traducción la pone un poquito... ¿Están aquí? You guys understanding? Sometimes translations... Okay. don't El go primer as- pecado que pasó fue en el Edén, fue por transgredir su mandamiento. So the first sin that happened in the Garden of Eden was For transgressing his transgressing commandment. his commandment. Entonces, lo mismo que pasó en el Edén, So the same thing that happened in Eden continuó pasando fuera del Edén continued happening outside of Eden y continúa pasando hoy and continues to happen today. en esta Babilonia espiritual. Okay. Spiritual Babylon. Oh, spiritual Babylon. Estamos llamados a salir de Babilonia, ¿verdad? We're called to come out of Babylon Y de volver al Edén, and to go back to Eden. que es la nueva Jerusalén. That's the New Jerusalem. Entonces, again, el punto es tratar de no pecar. So again, the point is to try not to sin. Y vamos a entender que hay dos tipos de pecado. And we're going to see that we have two types of sin. Pablo describe dos formas de pecado en Romanos 7. So Paul outlines two forms of sin in Romans 7. Pecados por ignorancia, Sin of ignorance, esos son los que vienen naturalmente de nuestra carne. due to weakness of the flesh. Eso es lo que cuando uno está manejando ahí, le mentas la madre de la madre. That's why when you're driving and you think really bad thoughts about another person, Y cuando te das cuenta, te echas para atrás rápido and then when you realize what you're doing, you take it back y dices, ay, Señor, perdóname. and you say, oh my Lord, please forgive me. Eso es pecado de ignorancia. That is a sin of ignorance. Porque no es como que saliste con eso planificado. It's not like you
plan to actually commit sin. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Ok, pero también está el pecado por desobediencia voluntaria. But there's also sins of willful disobedience. Sí. En el libro de Levíticos, And the book of Leviticus, ajá, eso no está ahí, pero en el libro de Levítico, and the book of Leviticus, ajá, cuando el sacerdote hacía ¿cómo se llama aquí? Los sacrificios, gracias. when the When the high priest, high priest would do the sacrifices, nunca lo hacía por pecados voluntarios. he never did them for voluntary disobedience. Entiendan la diferencia. So understand the difference. Eso es clave. That is key. Porque muchas veces decimos, ay Señor, perdóname, perdóname. Because many times we say, "Oh my Lord, please forgive me," Y la gracia de la gracia, estamos bajo gracia. and that we're under grace, Pero no entendemos que desde el comienzo, but we don't understand that from the beginning, esa diferencia entre esos dos tipos de pecado es clara. that the difference between those two types of sin is clear. Cuando los sacerdotes sacrificaban diario por el pecado del pueblo, When the high priest would do the daily sacrifices for the people, y no me crean a mí, búsquenlo ustedes, and don't believe me, you can look at this up in the Word. empiecen a hacer así como un highlight cada vez que vean pecados Puedes, por ignorancia. yeah, you can highlight every time you see sin Of ignorance. Exacto. Pecado voluntario era muerte inmediata. So sin of willful disobedience with immediate death. Exactamente. Entiendan la diferencia. So understand the difference. Cuando usted peca voluntariamente, ¿qué significa eso? So when you sin voluntarily, what does that mean? Es que usted entiende lo que es pecado, Is that you understand what is sin, tú sabes bíblicamente lo que es pecado, you understand biblically what a sin is, tú sabes cómo eso hace sentir al corazón de tu padre, you understand how that makes our Father feel, pero tú decides en tu corazón, but you decide in your heart, ¿qué me importa? who cares? I'll make it. Yo lo voy a hacer. Eso, ojo ahí, Yeah, be careful with that. It's like premeditated. porque vamos a ver lo que dice la palabra del que peca de esa forma. Because we'll see what the word says about those who sin. Y in no that lo way. digo yo, lo vamos a leer juntos. And this is not me, that we're going to read this together. Pero bueno, vamos a volver a hablar, hablando de los dos tipos de pecado So again, talking about the two sins y conectándolo con lo que es el pecado que es la transgresión de la ley. and connecting it to the transgression of the law. Pablo también en Romanos 7, Paul as well in Romans 7, vamos a leer 2 versículos de ese capítulo. we're going to read two verses from that Y chapter. lo tenemos aquí, lo tengo comparado. Para que no se me pierdan, está arriba en español, de un lado en español, inglés, y el otro igual, inglés. Yeah, so on the screen here on to my right, you'll see that it's in English and in Spanish. Ok, so Spanish un lado and español y el otro lado en inglés. Ok. So primero vamos a leer 7:14, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. So in Romans 7:14 it says, "For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin." Ok, este es Pablo hablando. So this is Paul speaking. A Pablo la gente le encanta sacar a Pablo y decir, Pablo es en contra de la ley. People love to say that Paul is against the law Porque no entienden ni de lo que Pablo estaba hablando. because they're not understanding what even Paul was trying to say. Para empezar por ahí. To start there, Pablo está diciendo que la ley es espiritual. Paul is saying that the law is spiritual. So vamos a entender qué significa eso, porque él está hablando de la ley de Dios. So let's understand what that means because he's talking about the law of God. Él está comparando la ley es espiritual y que él es carnal, vendido al pecado. He's talking about the law of spirituality and that he is carnal, sold under sin. Exacto. Entonces entendemos que si la ley es espiritual y si el pecado mora en nuestra carne, So if we know that the law is spiritual and it dies in our flesh, no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. it dwells in our flesh. Ya. No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. We can't do it with our own will. Exacto. No pecar no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. No pecar Not to sin, we can't do it through our own will porque estamos vendidos al pecado por esta carne. because we're sold under sin through our flesh. Esta carne es corrupta Our flesh is corrupt y se corrompe. and it gets corrupted. Cuando tú mueres, tu carne se vuelve al polvo. When we die, our flesh becomes dust.
Y nuestro espíritu es el que pasa a la eternidad. And our spirit is what it Goes on to eternity. Ya sea con él o otra cosa. Either with him or down there somewhere. Pero la ley es espiritual. ¿Qué significa eso? But the law is spiritual. What Piensa does de that esta mean? manera. Si tu espíritu es el que es eterno So think of it this way. If your spirit is eternal y la ley es espiritual, and the law is spiritual, ¿qué entonces te está diciendo Pablo? what is then Paul telling you? Fíjate entonces en el 6 como dice. El 6 dice, de manera que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. And in Romans 7:6 it says, so that we should serve in the newness of the spirit and not in the oldness of the letter. ¿Qué es el régimen viejo de la letra? What is the old regimen of the law? De la letra. Oh, I'm sorry, of the letter. El régimen viejo de la letra era tratar de hacer la ley sin el espíritu. It was trying to To do his law without his his spirit. spirit. Amén. You're doing good, you're doing good. Entonces sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu. So we're going to serve under the new regimen of the spirit. ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo? Are you understanding? ¿Qué dijo Ezequiel, el Señor a través del profeta Ezequiel para los días que nosotros estamos viviendo ahora? And what did the Lord say through Ezekiel of the life that we're living today? Hablando del Espíritu Santo, ¿qué dice? Talking about the Holy Spirit, what does it say? Dice Ezequiel 36 del 26 al 27, y esto es una profecía. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. And in Ezekiel 36, verses 26 to 27, it's a prophecy which says, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. The Spirit leads us, desire obedience. Entonces, la verdadera renovación So the true spiritual renewal no es libertad para desobedecer, doesn't mean that there's freedom to disobey. sino transformación para obedecer sus mandamientos. It means transformation to walk in obedience to his commandments. Fíjate que la profecía es clara, te dice que Él pondrá su Espíritu Santo dentro de nosotros So that the prophecy says he will put his Holy Spirit in us, y ese mismo Espíritu Santo va a causar que tú andes en sus estatutos and that Holy Spirit will allow us to follow his commands y que guarde sus preceptos. and to preceptos. Y que guarde sus preceptos, to walk in his statutes and to keep his judgments. Ah, okay. Entonces, no sé si me están entendiendo, el punto de que la ley es espiritual es porque ahora estamos supuestos a hacerlo a través de su espíritu. So I'm not sure if you're understanding, but it means that we need to. Sorry, I lost my train of thought. To obey his commandments with his Holy with his Spirit, Holy not Spirit. in our own flesh. Amén. ¿Están aquí? Is everyone? ¿Están vivos? Are we alive? Are we alert? Yo sé que a veces cuando la palabra es tan como cortante, la gente a veces como que se me va. I know sometimes when the word is so constant, is it Cortante, like it cuts through. you. Yeah, we kind of disconnect. Y entonces hay veces que yo tengo que pelear espiritualmente por eso, And sometimes I have to fight spiritually because of that, para que no se me vayan. so that you guys don't leave. Pero el punto de esto es de que entiendan para preparar a la novia. But the point is for you to understand to prepare the bride. El que es novia, The person who is the bride, si tú eres novia, if you're a bride, esto te motiva. this motivates you. Si no eres novia, If you're not a bride, esto te aburre. this will give you boredom. O hasta dice, ay, no, esto no es para mí. Or you say, this is just not for me. Esto es too much, Esto es demasiado. right? Right? Así que no estoy apuntando aquí quién es y quién no es. So I'm not pointing fingers of who Por is who fe yo isn't. estoy creyendo que todos somos. By faith, we're believing that we're all
of this. Y el punto de este mensaje es de que si lo eres y estás como con un pie aquí y otro acá, And the point is that you are, but you have one foot in and one foot out. que esto te causa una transformación interna That this causes an internal transformation tan profunda so deep que esto te dé hambre por cambiar. so that it gives you hunger to change. Amén. Amen. Entonces, volviendo a lo que es pecado voluntario y pecados de la carne, de ignorancia, ¿verdad? So going back to what is a volunteer or sins of ignorance or sins of willful disobedience, El pecado que es voluntario, the sin that is voluntary, Santiago y en Hebreos nos dice un poco de eso. James in Hebrew talks a little bit about this. Santiago 4:17 dice, James 4:17 yo reminds creo que no us, está ahí, pero yo lo voy a leer. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. so in James 4:17 it reminds us that to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. So, si tú sabes que algo es pecado y lo haces, So if you know that something's a sin and you do it, o sea, algo que no es debido y lo haces, something that's just not right and you do it anyway, eso es pecado. that is sin. Y es contado como pecado voluntario. And it's known as voluntary disobedience or willful Exacto, disobedience. no es de ignorancia porque ya lo sabes. Ignorancia es algo que te salió en el momento. It's not of ignorance, because ignorance you just do it without thinking. Cuando lo haces es premeditado. And when you do the willful disobedience, it's actually premeditated. Exacto. ¿Y qué nos advierte Hebreos capítulo 6 respecto a esto? And we're going to read now in Hebrews in respect to this. No, esto nos advierte sobre el peligro de volver al pecado voluntario después de haber recibido su verdad. Mira lo que dice. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. So in Hebrews 6, verses 4-6, warns us about the danger of falling back into willful sin after receiving truth. And in verse 4 it says, "For this is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame." Yo no sé si esto le da como un ouch. No sé si usted piensa, bueno, I don't know if you guys feel like a ouch, como un dolor. Yeah. No sé si lo entendieron lo que leyeron, lo que acaban de leer. I'm not sure if you understood what we just Si le da un finished reading. poquito de convicción. If it gives you a bit of conviction. Si tú has sido partícipe de su Santo Espíritu, If you have become a partaker of the Holy Spirit, su Espíritu ha sido depositado en tu vida, and that the Holy Spirit has been deposited into your life, frutos han sido evidentes en tu vida a través de su Espíritu. and that the fruits have been evident in your life through the Holy Spirit, Tú has ido caminando en transformación you've been walking in transformation, y tú decides pecar. and you decide to sin. Esto está haciendo una diferencia nuevamente, no con pecados de ignorancia, ¿verdad? Pecados voluntarios. And this is again referencing to not to do sins of ignorance, but sins of willful disobedience. Este tipo de pecado, And this type of sin, si tú lo cometes entendiendo que ya tienes transformación de su espíritu en tu vida, if you commit the sins knowing that you have transgressed with the Holy Spirit in your life, dice el versículo 4 que es imposible, in verse 4 it says, "For it is impossible," en otras palabras, que vuelvas a salir de ese pecado. in other words, to once again Come out of that sin. ¿Me estás entendiendo? Are you ¿Están understanding? aquí? Y yo espero que de verdad esto le traiga convicción. Yo espero que el silencio sea convicción y no confusión. And I hope that the silence that I'm hearing is conviction and not comprehension, confusion. Not confusion, right? ¿Están aquí?
Pueden entender la severidad de esto. Can you understand the severity of this? Pero gloria a Dios que nos da su palabra para evitar que lleguemos ahí. I thank the Lord that He gives us His word. so that we can avoid from doing this or becoming this. Ese es el punto de su Espíritu Santo. That is the whole point of the Holy ¿Por Spirit. qué usted ahora quizá entiende por qué usted oye siempre que el único pecado, o que dice la palabra, el único pecado que no tiene perdón es ¿cómo es? El pecado, la blasfemia contra su Espíritu Santo. Oh, you're gonna have to help me with Okay, I'll say it, don't worry. Why do you think that the word says that the only sin that doesn't have forgiveness is blasphemy against His Holy Spirit? Esto es porque cuando ya tienes el Espíritu Santo, es porque ya has sido transformado y caminado en esa transformación. And that's because when you have the Holy Spirit in you, is you've already been transformed through the Holy Spirit. Muchos se nos han sido enseñados que blasfemar contra el Espíritu Santo es criticar a un líder. Many of us have been told that committing blasphemy against the Holy Spirit is Like criticizing a leader. criticizing the leader. O quizás no hablar en lenguas. Or perhaps because you don't speak in tongue. Muchos dicen que eso es blasfemia del Espíritu. Many say that's blasphemy of the Spirit. Eso no es la blasfemia del Espíritu Santo. That is not the blasphemy of the Holy Spirit. Blasfemia del Espíritu Santo es tu pecar sabiendo que es pecado. The blasphemy of the Holy Spirit is you sinning knowingly that you're sinning. Y por eso Hebreos 6 lo hace tan claro And that's why Hebrews 6 is very clear que para esta persona es imposible volver atrás that for that person it's impossible to go back y a su salvación. to their salvation. ¿Por qué cree que estoy hablando de este mensaje luego de hablar de llegar a las bodas del Cordero? And what do you think I'm saying this message instead of No. Why do you think I'm saying this message in regards to making it to the wedding supper of the Lamb? Porque el punto de llegar a la boda del Cordero es llegar sin pasar por este punto. the point of going to the wedding of The Lamb. the Lamb is not to go through what we're talking about now. Willful The willful disobedience. disobedience. Entonces, las consecuencias del pecado sabemos que más allá que de naturales es la separación de Dios. So the consequences of sin, aside from natural consequences, the most severe consequence of sin is spiritual death, the separation from God. La más severa. That's the most severe. Porque sabemos que hay consecuencias del pecado, te enfermas, Because with other consequences of sin is you get sick, hay tantas cosas, te viene depresión, many things. You can become depressed, te vienen todos los muertos arriba, all the deaths come upon you. todo viene, ¿verdad? Pero lo más importante es la separación, la muerte espiritual que te separa de Dios. It all can come towards you, but the worst thing is to have the spiritual death. Que significa que you won't make it. Que significa que tú no lo vas a llegar. No vas a llegar. You're not going to make it. Entonces hay que despertar. Si están dormidos, levántate tú que duermes. So you need to wake up. We're all asleep. We need to wake up. Wake up, you who sleep. Despierte que esté dormido. Eso lo dijo Pablo. Awake, thou that sleepest. That's what Paul said. Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces despierten y entiendan que las consecuencias del pecado no es tanto, ay, pequé. So wake up and know that the consequences of sin is not for you just to say, oh my gosh, I've sinned. Ay, ups, lo hizo otra vez. Oops, lo hice de nuevo. Tengan convicción, hermanos, de su vida. Take conviction of your life. Su vida no es en este mundo. Your life is not of this world. Es eterno. It's eternal. Las riquezas y las bendiciones que la palabra habla no es dinero. The riches that the word talks about is not money. Es vida eterna. It's eternal life. Esa es la bendición que nuestros padres, Abraham y todos ellos seguían. That's the blessing that Abraham and everyone else followed. Ellos tenían riquezas naturales, sí. They had natural riches, Pero pregúntale si le importaba. but ask them if they cared about that. Se la daban a todo el mundo. They would give them to everybody. Porque sus riquezas estaban en lo eterno, no en la Because tierra. their riches were
in the eternal, not here on earth. Ellos, y Abraham incluso se veía como un peregrino en esta tierra. Abraham even saw himself as a pilgrim on this earth. Un peregrino, en otras palabras, él sabía que su tierra no era la morada de él. He was a pilgrim. He knew that the Earth earth wasn't was his not home. his home. Él sabía que su casa, la ciudad que él buscaba, iba más allá de la que uno interpreta en la palabra. He knew that the city he was looking for was more than what was interpreted. Lo que nosotros mismos How we interpretamos. interpreted. Porque interpretamos a veces que él buscaba la tierra de Canaán. Because sometimes we interpret that he was looking for the land of Canaan. Que sí, físicamente era un territorio. That yes, physically it was a territory, Pero él buscaba era la eternidad en la Nueva Jerusalén. but what he was looking for was the eternal, the new Jerusalem. Y por eso obedecía. And that's why he would obey. Él seguía sin saber para dónde iba. He would follow not knowing where he was going. La palabra no solamente dice que él fue justo porque creyó. The word doesn't say that he was righteous just because he believed. Sí dice, él creyó y por eso se le contó como justicia. It says that yes, that he was a believer and that's why he was righteous. Pero también dice que él siguió todas sus leyes. But it also says that he followed all the commands. Si no me cree, búsquelo. Creo que Génesis 26, por ahí If you anda. want, you can look at it. I think it's around Genesis 26. Dice que él creyó It says that he created y obedeció su ley. and Obeyed his Obeyed law. his law. Lo que implica que la ley no empezó con los levitas. which implies that the law did not start with the Levites. Los levitas fue como una posición temporal So the Levites was like a temporary position por el hecho de que los israelitas rompieron los mandamientos due to the acts that the Levites broke the commandments después de haber entrado en pacto con Dios. after becoming into covenant with God. Entonces entraron ahí los levitas por tiempo determinado, So the Levites entered for a determined period of time hasta que llegara nuestro high priest, nuestro sacerdote. until the El high priest Mesías. came. Entonces, como entendiendo eso, ahora podemos entender que el pecado estuvo desde el principio y continúa. So understanding this, we know that the sin was from the beginning and it continues. Lo que implica que la ley estuvo desde el principio y continúa. And it implies that the law was at the beginning and it continues. Cuando Adán cometió pecado, When Adam committed sin, él infringió su ley. he infringed the law. Entonces, como nos dice en Romanos 1, no lo tengo ahí, pero si ustedes toman su tiempo y leen en Romanos 1, capítulo 1, And like it says in Romans 1, I don't have it up here, but if you want to follow in your Bible, ahí vemos que entre los versículos 20 y 32, within verses 20 to 32, que Pablo describe claramente el descenso de la depravación cuando las personas rechazan los mandamientos. so he outlines a clear descent into depravity when people reject God's truth, Y entonces esto te lleva a idolatría, which leads you to idolatry, lujuria, lust, homosexualidad, homosexuality, maldad, wickedness, soberbia, pride, desobediencia y disobedience, finalmente el juicio. and ultimately the judgment. Entonces, hablando de juicio, So talking about judgment, estamos hablando de la corte, ¿verdad? we're talking about the court. Estamos hablando que cuando ustedes van a corte son juzgados So when you go to court, you are to be judged, y es bajo una ley. and it's under a law. En la palabra ley en la Biblia, So the word law in the Bible, en hebreo es Torah. in Hebrew, it's Torah. Esto no significa solamente ley en sentido legal como que entendemos nosotros. It doesn't only signify that it's a law that we follow, right? Or that- No, en sentido legal. oh, here. Okay. The Torah is not just law in the legal sense. I get you. Significa instrucción, dirección y camino. It means instruction, direction, and the way. Cada vez que usted en la palabra lee la ley de Dios, Whenever you see the law of God, está refiriéndose a sus instrucciones, it's referring to his instructions, a su dirección, his direction, a el camino. and the way. ¿Qué más le acuerda a eso, el camino? What else does this remind you ¿Qué of? dijo Jesús? What did Jesus say? Yo soy el camino, la That verdad y la vida. I am The way, the the truth, truth and the life. and the life. Y nadie llega al Padre sino por mí. And no one goes to God if it isn't through me. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? ¿Quién también dice la palabra que es nuestro juez?
what is I'm sorry. Who is judge? Oh, who is the judge? Yeah. Okay. Entonces, si nadie llega al Padre sino a través de él, So if no one goes to the Father if it is not through him, y si la misma ley dice que significa el camino, and the law signifies that it is the path, ¿cómo se conecta esto con nuestro Salvador? how does this get connected with our Savior? Si pecar es tirar el arco y fallar, If sinning is throwing the arrow and not hitting the bullseye, y si la ley es la instrucción, la dirección, el camino, and if the law is the instruction or the direction or the way, esto implica que cuando tú sigues sus mandamientos, this implies that when you follow his commandments, sus instrucciones, his instructions, tú estás tirando al dardo you are throwing the arrow to the bullseye para no fallar. so that you won't miss the bullseye. Entonces, en otras palabras, So in other words, esto significa que la ley nos enseña cómo vivir con rectitud, so the law shows us how to live and How to live upright. how to live righteously, it's there, how to live righteously, oh, okay, y cómo volver cuando hemos errado. and how to return when we've missed the mark. O sea, en otras palabras, cuando hemos pecado. In other words, when we have sinned. En la palabra Torah, esas palabritas en pictógrafos, en pictographs, I don't know how to So say the it word in Spanish. Torah and En pictographs, las letras se representan como literalmente una flecha dando al blanco. so literally the actual, it looks like the picture is an arrow hitting the mark. Okay, yeah, he hadn't put the slide. Oh, okay. Okay, y aquí vemos como la foto que les puse. And you can see as the picture that is on here on your right. Entonces, entendiendo que el pecado es esto, So understanding that sin is this, ¿cómo entonces nos arrepentimos? how do we repent? Segunda de Crónicos 7:14 In 2 Chronicles 7:14, dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. and it says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Mire la condición. Look at the conditions. Si mi pueblo, If my people, en inglés me gusta más, if, then, dice, if then, si entonces, Sí, entonces. ¿entiende? Si te humillares, if you would humble yourself. el punto está en tu humillación. The point of if you being humble. Si tú no reconoces ni siquiera que estás pecando, If you don't even recognize that you are actually sinning, ¿cómo te vas a arrepentir? how are you going to repent? Si tú no reconoces ni siquiera lo que eso le hace sentir a tu Dios en su corazón, If you don't recognize what that makes our Father feel in His ¿en heart, realidad te estás arrepintiendo? then in reality, are you really repenting? Para tú arrepentirte necesitas ser primeramente pasar por una humillación. For you to actually repent, you need to first of all go through some kind of humility. Humility, humble yourself. Como humillarte, como quebrantarte, como reconocer, Dios mío, ¿qué estoy You haciendo? need to humble yourself and say to the Lord, my Lord, what am I doing? Incluso fíjate como dice, si se convirtieren de sus malos caminos. On verse 14. And turn, where it says, and turn from their wicked ways. Si se convirtieren de sus malos caminos. En otras palabras, no es simplemente, ay, perdóname. It's not just simply saying, oh, forgive me. Es perdóname, pero cambiando. It's please forgive me, but me changing. Y tratando de cambiar. In trying to change. Porque el cambio no viene de un día para otro. Because change doesn't happen Eso- from one day to the next. Eso también es otra mentira que quizás se nos han metido en la cabeza. That's sometimes a lie that we are taught and put in our brain. Nadie viene con una marita mágica y te hace ting. Nobody comes with a magic wand and just, ding, and Por eso el fuego es necesario. that's why the people are necessary. El fuego, the fire. Oh, the fire. Porque el fuego va consumiendo Because the fire is consuming. y te va preparando And it starts preparing you para ayudarte a tirar ese aro. to throw that arrow.
Exacto, es un entrenamiento. It's like training. Pero primero tiene que venir esa humillación, But first has to come the humility, ese quebrantamiento. that brokenness. Y después, ahí es que dice, entonces And then that's what it says. And then, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. where it says, I will hear from heaven and will forgive their sin. En otras palabras, In other words, Él no te está perdonando nada más por tú decirle, I'm sorry. He's not forgiving you just for you to say, I'm ¿Quién aquí sorry. tiene hijos? How many of us have children? ¿Y quién aquí su hijo le dice sorry 400 veces y sigue haciendo lo mismo? And our kids sometimes say sorry 400 times and they continue doing the same thing. ¿Usted de verdad se lo toma en cuenta? Are you understanding? Are you taking this into account? No, do you believe them? Okay. Do you believe that? Okay. Por eso a mis hijos cuando me dicen sorry, yo le digo, no, es de la boca para afuera, tiene que haber cambio. Yeah, so when my kids say I'm sorry, I say that's just you saying that. I need to see change. Imagínate que cada vez que hagan una locura, So imagine every time they do something crazy, que no estoy hablando de cualquier locura fuerte, and I'm not talking about just any craziness, I'm talking about really bad craziness. y que te digan I'm sorry, And they just tell you, oh, I'm sorry. pero tú sabes que van a seguirlo haciendo. And but they're going to continue doing it. Un buen padre, claro, tú le das esa oportunidad, And as a good parent, obviously you give them that opportunity. pero también como padre usted se da cuenta si es genuino o no. But as a father, you know if it's genuine or not. ¿Quién más nuestro padre que conoce y escudriña nuestros corazones? And our Father knows our hearts as well. Sabemos que el pecado empieza en nuestro corazón primero. And that sin starts from our heart. No empieza de una acción, empieza aquí. Bueno, en la mente que se conecta al It corazón. doesn't start from No empieza de la carne, empieza de la from the mente. flesh. It starts from the heart, which is the brain, which is connected to the heart. Exacto. La mente y el corazón es lo mismo. The heart and the brain is one and the same. Lo que tu mente piensa es porque ya está en el corazón. What your brain thinks is because it's already what's in your heart. Están conectados. They're connected. Entonces, si ustedes entienden lo que a su padre le molesta So if you understand what bothers your father o le duele, or what hurts him, ¿por qué lo haces? why do you do it? Porque no hay arrepentimiento genuino. Because there's not genuine repentance. Un arrepentimiento genuino, usted sabe la historia del hijo pródigo. For a genuine repentance, you know the story of the prodigal son. The prodigal son. El hijo cuando le pidió la herencia al padre When the son asked for his father's inheritance, y se fue al mundo mundial and he went into the worldly world, y se lo gastó todo, and he spent all the money me imagino que con prostitutas, quién with sabe. prostitutes and who else knows what else. No da tantos detalles así. I won't give so much detail. No, la parábola no da tantos The detalles. word doesn't give us that detail. Pero dice que vivió perdidamente, exacto. But it says that he lived lost, very world. lost. So me imagino que sí, que estuvo ahí en la locura. So I imagine he did all such sorts of crazy things. Todo lo de la carnuchita. All of the flesh. Pero sin embargo dice But it also says, que cuando él regresó al padre, when he came back to the father, el padre corrió hacia él. the father ran to him. Pero me imagino que el padre se dio cuenta de su arrepentimiento genuino. But I'm sure that the father recognized that he was repenting genuinely. ¿Qué fue lo primero que él dice en la parábola? And what is the first thing he says in the parable? No soy digno. I am not dignified. No, I'm not worthy. I'm not worthy. I'm not worthy. ¿Qué significa eso? And what does that Que mean? se humilló. That he was He humbled himself. Se humilló. I'm not worthy. Incluso dice que le diera la comida que le daba a los sirvientes. And he even told them to give him the food that he would give the servants. ¿Qué significa eso? And what does that mean? Que se humilló. That he was human. Eso debería darnos un ejemplo a nosotros That should be an example for us. de cómo es nuestra condición cuando nos arrepentimos. Our condition when we are repenting, De humillarse. having humility, Señor, no soy digno. saying, God, I am not worthy. Perdóname. I'm sorry, forgive me. Y no decirlo de la boca para afuera. And don't just say it just to say it. Ya, mucha gente repite una oración por repetirla. Yeah, many people just say a prayer just to say Muchos it. se paran y repiten lo que dicen aquí en el altar. A lot of people just repeat whatever said at the altar. Pero no es de la boca para afuera, es del corazón. But it needs to come from the heart. La esencia del arrepentimiento es humildad, The essence of repentance is humility, oración, prayer, buscar genuinamente al Señor
genuinely seeking God y apartarse completamente del pecado. and turning away completely from sin. Muchas personas, claro, cuando vienen del pecado, And obviously, a lot of people that when they come from sin, van a batallar con ese pecado. they're going to battle with that sin. Pero el punto no es, dice en Proverbios dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta 7 veces. And in Proverbs, it says that The righteous falls 7 times and lifts 7 times. En otras palabras, mire, fíjate que está hablando del justo, no del pecador. It's actually talking about the righteous, not the sinner. No está diciendo que el pecador cae 7 veces. It's not saying that the sinner falls 3 Dice, times. el justo cae 7 It says veces. that the righteous falls 7 times. En otras palabras, no se dé con un martillo porque cayó. So don't hammer your head just because of the fall. Date con el martillo si te quedas ahí. hit your head with hammer if you stay there, Porque el justo se cae, pero se levanta. because the righteous falls but is uplifted. El justo dice, un pi, pero dice, ay Señor, perdóname. Yeah, the righteous will say something incorrectly but Yeah. immediately repents. Exacto. Esa es la diferencia. Quick to recognize. Es rápido en reconocer, como dice el pastor. Quick to recognize. Así que seamos, como dice el pastor, quick to recognize, rápido en reconocer. La escritura deja claro que el pecado no arrepentido trae maldiciones sobre nosotros y sobre generaciones futuras. And the scripture makes clear that unrepentant sin leads up to curses upon ourselves and even future generations. Y esto lo vemos exactamente en todo Deuteronomio 29, And we see that in Deuteronomy 29 en Levítico 26. and Leviticus 26. Léaselo. Read it. Incluso, sí, 28, dije 29, perdón. Deuteronomio 28. It's actually Deuteronomy Yes. 28. Incluso ahí en el capítulo que le mostré de Segunda de Crónicas, And in 2nd of Chronicles, donde estaba diciendo si te humillares, where it ¿verdad? says that you should have humility. En ese capítulo And in that chapter, es el capítulo donde Salomón le presentó el templo. where Solomon presented the temple, Y el Señor obviamente les da bendición, and the Lord obviously gives them their blessings, pero también le da esa advertencia. but also gives them that warning Que si no siguen bajo su pacto, that if they continue under his, if they don't if they don't continue continue under his covenant y rompen sus mandamientos, and break the commandments, que todas estas cosas le va a caer sobre ellos. that all these things will fall upon them. Y no es como, yo lo miro de esta forma, And I look at it in this way. porque muchas personas dicen, ay, pero ese Dios sí es malo que siempre diciéndoles maldición, le va a caer maldición. And some people say, oh my gosh, that's wrong, that God's always telling them that bad things are going to happen. Pero yo no lo veo así para nada, But I don't see that, porque yo soy madre because I'm a mother, y yo le digo a mis hijos, and I tell my children, si haces eso, if you do this, te vas a caer you're going to y fall, te vas a romper una pata. and you're going to break a leg. ¿Le estoy yo maldiciendo? Am I cursing them? No, yo le estoy dando una advertencia. No, I'm giving them a warning. El resultado es por parte de ellos. El resultado de eso es algo que ellos hicieron indebido. The result of that is something that I did, No, that they That they did. did. No que yo hice. not that I did. No es que yo le estoy dando una maldición. It's not that I'm giving them a curse. Exacto. Si tú metes el dedo en fuego, te vas a quemar. If you put your finger in fire, you're going to be burned. Entonces el Señor te está diciendo, So the Lord is telling you, aquí están los mandamientos. here are the Si commandments. tú los sigues, If you follow vas them, a tener vida. you're going to have life. Dice la palabra, And the word says, sigue mis mandamientos follow my y commandments vivirás. and you will live. Literal, lo dice así. Literally, it says En it just like that. Proverbios, no me acuerdo dónde. In Proverbs, I don't Dice, remember keep my exactly. commandments and live. Mantenga mis mandamientos y vivirás. En otras palabras, si haces lo debido, So if you do what you should be doing, vas a vivir. you're going to live. Si no lo haces, And if you don't do it, vas a morir. you're going to die. Si no lo haces, If you don't do te it, va a venir maldición. you're going to be cursed. No es porque Él te está maldiciendo, It's not because he's cursing you, sino porque esa es la consecuencia de tu pecado. because that is the consequence of your sin. No sé si me están entendiendo. Are you understanding? Exacto, es causa y efecto. Cause, Thank you, effect, cause and Jessica. effect. Es causa y efecto de tu actitud, It's cause and effect of your attitude, no de Él. not of his. Está en ti. It's in you. Entonces, estas maldiciones generacionales So these
curses, generational curses, han venido por eso mismo. has come because of that same reason. Porque el padre del padre del padre del padre Because the father of the father of the father y of el the hijo father del hijo del hijo del hijo and the son of the son of the son continuó en pecado perpetuo. will continue perpetually committing the same sin. ¿Usted ha escuchado eso de que la obesidad es generacional? Sometimes you see like obesity is generational, Y yo no creo que es generacional. and I don't think it's generational. Sí, o sea, sí lo es. Well, it is, Pero tiene que venir una persona but someone has to come para romper el patrón que se le enseñó to break the pattern that was taught to them para no seguir siendo gordo. so that they don't continue obeso. being obese. ¿Me entienden? You understand? Es lo mismo. It's the same thing. El pecado generacional The generational sin, tiene que venir alguien y pararse y decir, someone has to come here and tell you, espérate, esto es pecado. wait a minute, this is a sin. Mi familia todo la practicó, Even if my whole family practiced this, dijo que todo eso era ok y con grace arriba, and that everything was okay and that we have grace upon us, pero la palabra dice que eso es pecado, but the word says that this is a sin, que estoy transgrediendo su ley, that I'm transgressing his law, así que no lo voy a hacer. so therefore I'm not going to do Y it. ahí es que corta esa maldición. And that's where that You break that curse that is curse. broken. Y ahora tú le enseñas a tus hijos, And then you teach your children, así es que se camina. this is how the way you walk. Así es que tira, mira, ahí al dardo. That's how you throw the arrow. ¿Me to están the bullseye. entendiendo? Are you understanding? Entonces, como mucha gente, ay, que voy a orar para que romper las maldiciones generacionales. And a lot of people say, I'm just going to pray to break the generational Claro, tú curses. puedes orar, Of course you can pray, pero necesita haber un cambio. but there needs to be a change. No es nada más, ay, rompe, Señor, y yo rompo y con un martillo y rompo y rompo y rompo y It's se like cae if para you arriba, pray, para abajo, para arriba y así. saying, I'm going to break and break and break. El que te vas a romper eres tú. You're going to Hasta me eventually duele la break. espalda. You're going to break your back. No, así no se rompen las maldiciones. That's not how you break the La generational maldición curses. se rompe entendiendo la palabra, Generational curses are broken by understanding the word, haciendo la palabra doing the word, y dando una redirección and redirecting para que no se haga lo que se estaba haciendo. so that it won't continue happening ¿Están what is aquí? happening. Así que, ¿cómo nos arrepentimos? So then how do we repent? Nos arrepentimos con humillándonos, With humility, buscando de Dios, seeking God, apartándonos completamente del pecado. turning away from sin. Que dice que el Gálatas 5 que son los caminos malvados. And in Galatia it says ¿Cuáles son los caminos malvados? what are the wicked ways? Ajá. Gálatas enumera las obras de la carne. And Keep going back. I don't know where you are. No, I'm talking to my him. son. Yeah, keep It it illuminates there. the works Keep it there. of the flesh, right? Exacto. Las obras de la carne son adulterio, Yeah. So the works of the flesh are adultery, fornicación, fornication, idolatría, idolatry, odio, hatred, celos, jealousy, hechicería, sorcery, borracheras, drunkenness, etcétera, and more. etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, esas son las obras de la carne. So those are the works of the flesh. Estas son manifestaciones de injusticia. These are manifestations of lawlessness. O de, lawlessness. Yeah, that's perfect. O unrighteousness también. Yeah, unrighteous. Yeah. So, injusticia Injusticia. es... Ajá. So, estas manifestaciones son el pecado en acción. And so it's sin in action. En otras palabras, cada vez que tu carne está obrando, So every time that your flesh is working, tú estás manifestando you're manifesting pecado a sin, que es transgrediendo sus leyes. which is transgressing his laws. Mateo 5:28 nos muestra, And in Matthew 5:28, it shows us como les dije ahorita, que el pecado comienza en el corazón. that the sin begins in the heart. Y lo tengo aquí, dice, cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Where it says, whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Again, todo comienza en el corazón. So everything starts in the heart. Un ejemplo perfecto de este tipo de pecado lo vemos con David. A perfect example with this type of sin is you see with David. Nuestro querido David Our dear David, empezó con un pensamiento he started with a thought que le vino del corazón, that came from his heart. vio a la muchachita bien bonita, He saw a really pretty girl. la deseó He desired her. y esto lo llevó
hacer una elección de pecado. And it took him to make a choice, Exacto, una elección de pecado. a choice of sin. So, su caída comenzó con un pensamiento. So his fall started with No, su caída, his fall. I said Oh, fall. okay, sorry, His fall sorry. starts with, yeah, it's okay, with a thought. I thought you said his thought. No, I said it started with his thought. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver en Santiago 4, del 6 al 7. So we're going to see in James 4 from 6 to 7. Actually, go back. Actually, voy a decir eso. Porque esto me gustó, esto lo vi en el internet y me gustó tanto. Dice, a menudo nos arrepentimos lo suficiente como para ser perdonados, pero nos rendimos lo suficiente como para ser transformados. It says here, it says, we often repent just enough to be forgiven, but do we surrender enough to be changed? Y eso es algo como que grábeselo. And that's something that should be engraved in you. Grábeselo, escríbalo por ahí, tírale una Engrave it, foto, write no it sé, somewhere. y medite en eso. And meditate it. Cada vez que usted pida perdón, Every time you ask for forgiveness, entienda, ¿estoy yo siendo perdonado o estoy siendo yo transformado? are you thinking, am I being forgiven or am I being changed? Porque eso vuelve a los hijos. And that takes us back to our children. Cada vez que hacen algo indebido, ay, perdóname, Every time they do something that's incorrectly, they say, oh, sorry, pero lo siguen haciendo. but they continue doing it. Pero nos rendimos lo suficiente como para ser transformados. But do we surrender enough to be changed? ¿Qué significa rendirse? What does surrender mean? Rendirse es literalmente decir, Señor, It's literally saying, my Lord, esto es duro, this is hard. quizás no lo entiendo, Maybe I don't understand it. quizás suena locura, Maybe it sounds crazy, pero tu palabra lo dice, but your word says so. ayúdame a hacerlo. Help me do so. Eso es rendirse. That's surrendering. Rendirse no es, ay, qué linda la oración hoy, me rindo. It's No. not like saying, oh, I prayed the prayer, I just surrender. It's Sí, just not ahí that. cantando ahí los mocos, las lágrimas. With all the boogers and all the, No, and all eso the no es crying. rendirse. That is not surrendering. Eso es cantar. That is singing. Y puedes sentirte emocionado y todo. And you can feel emotional. Pero rendirse es cuando tú haces algo que te duele, pero tú sabes que es lo debido y lo vas a hacer. But surrendering is something that hurts, but you're going to do it. Eso es rendirse. That is surrendering. Rendirse es, la palabra es vida. Es decir, la palabra es vida. So the word is life. Me aburre leerla, It bores me to read it, pero necesito vida but I need life, y la voy a leer. and I'm going to read it. Y la voy a practicar. And I'm going to practice Y no it. sé cómo la voy a entender, pero lo voy a hacer. And I'm not sure how I'm going to understand it, but I'm going to do it. Eso es rendirse. That is surrendering. Rendirse es decir, Surrendering is to say, no tengo ganas de levantarme, I don't feel like getting up. esta cama está muy buena, This bed is just too good. este show que me quiero ver por 24 horas corridas está muy bueno. And this Netflix show I've been watching for 24 hours is really good. Ay, el Miami Revive, yo voy el domingo que viene. And Miami Revive, I'll just go next Sunday. Rendirse es Surrendering is levantarse de esa cama, getting up from that bed, apagando ese televisor, turning off the TV, quitando ese teléfono del lado, taking away your phone, levantarse y decir voy a ir a la iglesia, getting up and say, I'm going to church, porque la palabra me dice que es bueno congregarse. because the word says it's good to congregate. ¿Me están entendiendo la diferencia en rendirse? Are you understanding what surrendering means? Entonces léalo otra vez donde dice, nos rendimos lo suficiente como para ser transformados. So again, do you say, but do we surrender enough to be changed? Porque muchas personas esperan que el pastor sea impactante todos los domingos. Because a lot of people feel that the pastor should impact them every Sunday. Que ese mensaje se le wow. That message comes out like, wow. Y que la adoración sea wow, me hizo llorar. And that the worship makes you cry. Sí, que wow, qué tremenda presencia. And you say, wow, what a tremendous presence. Pero de verdad te estás rindiendo. But are you truly surrendering? ¿De verdad estás siendo transformado? Are you truly being changed? Puedes venir aquí todos los domingos And you can come here every y Sunday. quizás eso es una parte de tu rendición o rendimiento. And maybe this is part of your surrendering. Pero estás siendo transformado But are you being changed? porque el ser transformado Because being changed va a dar frutos de su espíritu, no de la is carne. going to give you fruits of your spirit and not of your flesh. Y va a llevarte a hacer lo que dice la palabra. And it's going to take you to do what the word says. Mira, yo te puedo decir arrepiéntete.
I can tell you, repent. Es más, si te metes a la palabra entera te va a decir arrepiéntete. And if you go into the word, it continues to tell you to repent. Cada profeta que te encuentres te va a decir arrepiéntete. Every prophet that you see in the Bible will tell you to repent. Yeah, in the Bible, let's be specific. Porque hoy en día no son así. Cada profeta en la Biblia te va a decir arrepiéntete. Every prophet in the Bible is going to tell you to repent. El mensaje completo de la Biblia es arrepentimiento. The full message of the word is repentance. However, Pero, nadie te puede hacer que te arrepientas. but no one can make you repentance. La misma palabra de Dios no puede hacer que te arrepientas. Even the word of God doesn't make you repent. It's true. Es verdad. Tú la puedes leer, pero la palabra no te puede hacer que tú la hagas. Yeah, you can read it, but the word is not going to make you do it. Esa acción está en ti. That action is within you. Esa acción tiene que venir, yo lo quiero hacer. That action has to be that I want to do it. Es una batalla entre la carne y el espíritu. And it's a battle between the flesh and the spirit. Pablo dice, lo que hago no lo hago y lo que quiero hacer, me volví una etcétera. But you know what I mean. Paul says like, No hago lo que quiero, y lo I que don't do quiero, what I want, lo que but quiero, no lo hago. Thank you, sorry. Pero me están entendiendo. Are you understanding? Es una batalla. It's a battle. Así que tu espíritu lo quiere hacer, So your spirit wants to do it, pero tu carne no lo quiere hacer. but your flesh does not. Nunca hagas una decisión a lo que tú sientas en tu carne, Never make a decision on what you feel in your flesh, porque no lo vas a hacer. because you're not going to do it. Tú tienes que rendir tu carne. You have to surrender your Por flesh. eso la Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. That's why it says to take your cross and to follow me. To take the cross no significa coger un martillo y tú clavarte literalmente. It doesn't mean to take the cross and actually hammer yourself into the cross, Pero de literal tu carne sacrificarla diario. but literally to sacrifice your flesh daily. Muchos dicen, quiero adorarle en espíritu y en verdad. Many say, I want to worship him in spirit and in truth. Pero la carne no la pueden ni doblar el dedito para atrás porque están, ay, no. But you can't even like get their finger and move it back because they're like, oh, no, it's in pain. Para adorarlo en espíritu y en verdad, tu carne tiene que estar, mira, podriéndose ahí. For you to worship In spirit and in truth. your flesh has to be rotting. Ya. Tu carne tiene que estar en fuego. Your flesh has to be Literal. on fire, literally. Quemándola, literal. Burning, literally. Porque tu espíritu Because your spirit no da con tu carne. doesn't go with your flesh. No va. It doesn't go together. Esta carne fue a raíz de the falling of man. La caída del hombre. La caída del hombre. La caída del hombre hizo que tuviéramos esta carne. The falling of man, it made us have this flesh. Pero esto no es lo que el diseño de Dios para But nosotros. this is not the plan or the design that God had for us. Esta carne ya viene con pecado en ella. This flesh already comes with ¿Me sin. están entendiendo? Entonces, ¿cómo puedo yo en realidad arrepentirme y ser transformado? So how can I fully repent and be transformed? or Ahora changed? sí, Santiago 4, del 6 al 7. Now James 4, 6 to 7. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. And it says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to God. Acuérdense lo que le dije de humillarse, ¿verdad? Remember that when we spoke about humility. Lo opuesto de eso es tener soberbia o tener orgullo. The opposite of that is to have Pride. pride. Cuando tienes orgullo, So when you have pride, no vas a hacer lo que dice su palabra. you're not going to do what his word No says. te vas a someter. You're not going to surrender. Pero mira como Santiago dice, Dios resiste a los soberbios But look what James says is God resists the proud, y da gracia a los humildes. but gives grace to the humble. Ahí es que la gracia aplica. That's where the grace is applied. Esa, oh, I'm under grace. Donde dice, estoy abajo de gracia. Cuando dicen, estoy bajo gracia. Sí, tú estás bajo gracia si te estás humillando día a día. Yeah, you're under the grace if you're surrendering day to day. Ahí dice muy claro, Él da gracia a los humildes. It says it clearly, he gives grace to the humble. En otras palabras, sométanse So a in su other palabra. words, surrender to his word. Mira lo que dice Proverbios 28:9 y este es un big ouch. And look what Proverbs 28 says, and it's a big ouch. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. So it says, one who turns away
his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Así que no me miren a mí, miren a la palabra. So don't look at me, look to the word. Muchos quieren tirar piedra, pero bueno, A lot of them want to throw, Eso many es people want to throw stones, ya eso es parte de pararse en la verdad but that's part of standing in the truth y de hablar la verdad. and to speak the Su truth. palabra es la verdad. His word is the truth. Su palabra es la verdad y la vida. His word is the truth and life. Entonces, si Él te está diciendo, el que aparta su oído, eso significa So when he says to turn away from his ear, this means que tú escuchaste, pero decidiste no oírla. that you heard it, but you decided not to hear it. Tú escuchaste, pero dijiste, eso suena muy duro. You heard it, but you said to yourself, oh, this is just too difficult. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Tú escuchaste, pero decidiste, eso no es para mí. You heard it, but you decided this is not for me. Ahí está el orgullo arraigado en tu corazón, That's where the pride is within your heart, donde tú decides que tu carne puede más que el espíritu. where you decide that your flesh is empowered over the spirit. Cuando tú apartas tu oído para no escuchar su ley, When you turn away your ear from hearing the law, que son nuevamente sus instrucciones, which are once again his instruction, es como ese hijo rebelde. and you rebel, No, es como ese hijo oh, it's rebelde just like that rebellious son que escucha that hears el papá decirle, and listens to what pero the father hace, says, ah, but still says, I don't care. no me importa. Es lo mismo. It's the same thing. Y por eso dice, su oración también es abominable. And that's why it says that even his prayer is an abomination. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús les decía a los fariseos son sepulcros blanqueados? How many of you remember when Jesus said told to the Pharisees, you are whitewashed tombs. Oh, okay. Yeah, whitewashed tombs. Porque era de afuera, de la boca para afuera. Because it was just from From the mouth. from the mouth Yeah. outwards. Él muy bien le decía, ustedes siguen las leyes de Dios como si fueran leyes de Dios, pero son tradiciones de hombres. And he told them that your father, You keep commandments of men as if they were commandments of God, but they are your own traditions. En otras palabras, están haciendo sus propias tradiciones, llenándose de sus propias cosas. Mira lo que yo hago. so in other words, they're filling themselves with their own laws. Look at me, look what I do. Look what I'm doing. Mira qué justo yo soy. Look how righteous I am. Mira cómo yo oro. Look how I pray. Mira qué poderoso yo sueno. Look how powerful Mira I qué sound. unción. Look at the Anointing. Anointing. Mira ese anointing. Mira qué unción. Mira qué manto. Mira qué poder. look at the power. Mira todas esas cosas. Look at all these things. Y entonces uno escucha eso y uno dice, esas oraciones van directo al cielo. So you hear all these things and you think that takes you directly into heaven. Pero cuando tú escuchas su palabra y haces otra cosa, decides hacer otra cosa, But when you hear his word and you decide to do something different, tú puedes sonar poderoso, you can sound powerful, tú puedes verte victorioso, you can look victorious, tú puedes verte muy justo, you can look very righteous, pero eres tal y como un fariseo, but you're just like a Pharisee, un sepulcro blanqueado. a whitewashed tomb. Exacto. Él le decía generación de víboras, He would tell them it was a generational of vipers, a what? of vipers. Of vipers. Entonces, nuevamente, todo esto explica cómo nuestra tierra y sociedad ¿por qué están enfermas? So this helps explain why our land and society are sick. Porque hay rebelión, no hay transformación. Because there is rebellion and not repentance. Rebelión, ¿qué es rebelión? So what is rebellion? Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, pero tú decides no hacerlo. It's when you know what you need to do, but you don't do it. Rebeldía. It's being rebellion. Entonces, es lo opuesto a lo que dice la palabra. It's the complete opposite of what the word says. ¿Cómo entonces podemos ser perdonados? So then how can we be Forgiven. Primera de Juan 1:9. 1 John 1-9. Primera, I didn't put I'm it. sorry. Okay, no, I didn't put it. It's fine. Oh, yeah, A ver, I did. Primera de Juan 1:9. Lo voy a leer en español. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. And in 1 John chapter 1 verse 9 it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nuevamente, mucho escuchamos si confesamos. So a lot of times we hear about us
confessing. Y las personas creen que esto de confesar nada más decirlo de la boca para afuera. And people think that confessing is not from the mouth out. Ya. Pero sabemos que sí, Él es fiel y justo para perdonar. And we know that, yes, that he is fair and righteous to forgive. Pero vemos en contexto toda la palabra que cada vez que alguien se confesaba era un arrepentimiento también genuino. That we see in the scriptures that every time somebody would repent, it was a genuine repentance, yeah. Y el perfecto, como mencioné a David ahorita, el perfecto ejemplo de arrepentimiento que podemos ver está en Salmo 51. And the ultimate model of repentance is found in Psalm 51. Y voy a leerles solamente algunos versículos, no todo el capítulo. And I'm going to read a couple of scriptures, not the whole verse, Pero léanse en su casa el capítulo completo. but you should read the whole chapter at Ese home. debe ser su guía de arrepentirse genuinamente. And that should be your guide to genuinely repentance. Todos sabemos que David infringió la ley, pero full. And we all know that David fully Transgressed the law. No una vez, dos. Not just once, but twice. Porque en ese mismo pecado hubo dos infracciones. Because in that same sin, there was two infractions. Hubo muerte, There o was- sea, murder, There was death, asesinato, Assassination. ya, y hubo adulterio, and adultery, fornicación, que es lo mismo, or ¿no? fornication. Y también sabemos que el Señor lo perdonó. And we know that the Lord forgave him. So eso nos da una guía de ver que sí se puede ser perdonado. So that gives us a guide that we know that we can be forgiven. Porque Él se llevó de algo del momento. Because he responded at a given moment. Como algo que, un pecado que le vino así como del momento y lo hizo. It was just a sin that he just did it at the moment. Entonces, mira cómo Él se arrepintió. And look how he repented. I'm going to read the whole thing and then you read it. Is that okay? This whole Yeah. thing here? Yeah. Okay. Okay. So, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Actually, read to that part, 1 through 4. 1 through 4? Okay. It says, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquities and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you only have I sinned and done this evil in your sight, that may have been found just when you speak and blameless when you judge. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. And then continues in verse 7, it says, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. And in 17 it says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Amén. Entonces ahí vemos el ejemplo de arrepentimiento empieza con un corazón contrito y humillado. So you see that, I'm sorry. The example of genuine repentance begins with a contrite and humbled spirit. Oh, that's right, I said it in English. Entonces, sabemos que para poder en realidad ser transformados necesitamos su Espíritu Santo. So we see that to genuinely be transformed, we need His Holy His Holy Spirit. Yes.
Sabemos que el pecado es errar al blanco de la instrucción de Dios, que es su Torah. Oh boy. Where? Oh, okay. Sorry. She wrote it out for me. Sin is missing the mark of God's instruction or his Torah. Sabemos que el arrepentimiento no es solo decir lo siento, es apartarse del pecado y volver a la obediencia. So we see that repentance is not merely saying sorry, it is turning away from sin and turning back to obedience. Sin arrepentimiento, el pecado resulta en separación de Dios y juicio. So without repentance, sin results in separation from God and judgment. Mediante la humildad, confesión y rendición podemos ser restaurados. And through humility, confession, and surrender, we can be restored. Y ahí, como les puse en el último slide, And like I put on the last slide, no solo pidamos perdón, let us not just ask for forgiveness, caminemos en transformación. let us walk in transformation. Sabemos que necesitamos ser como Él es. We know that we need to be as he is. Ese es nuestro objetivo en esta vida. That is our objective in our lives. To be like Him. A ser como él. Y Él es santo. And he is holy. Él es perfecto. He is perfect. Él es puro. He is pure. Él es la ley. He is the law. ¿Por qué creen que la gente está tan en contra de la ley? Why do you think that the people are so against the law? Él es puro. Because he is pure. He's righteous. Él es Righteous. Justo. Él es las instrucciones para nosotros. He is the instructions for us. The way of life. El La camino. manera de vivir. Ujú. El camino. El camino, la manera de vivir. The path and the journey of walking. Entonces, cuando nos arrepintamos, So when we repent, como les dije ahorita, like I said before, yo no puedo hacer que nadie aquí cambie. I can't make for anyone here change. Yo no puedo hacer que nadie tenga hambre y sed de su justicia. I can't make anyone to be hungry or thirst his righteousness. No puedo hacer que nadie anhele cambiar. I can't make- make anybody want to change, Y no puedo hacer que te arrepientas. and I can't make you repent. Pero sí te puedo motivar. But I can motivate you Que abras tu corazón. to open your hearts Que escudriñes su palabra. to To seek His seek his word truth, His word. Y que busques la verdad. and to seek the truth. Te puedo motivar a que abres tu corazón I can motivate you to open your hearts para que hagas lo que Él quiere que tú hagas. to do what is his will. Yo no puedo hacer que tú cambies. I cannot make you change. El control lo tienes tú. The control is within you. Él ni siquiera te puede obligar. He cannot even force you. Dice que Él es como un caballero. It's like he's a gentleman. Él solamente entra cuando es invitado. He only enters when he's invited. Él dice que Él está a la puerta. So he's there at your door. A la puerta. At your door. Y dice que el que toca, And he says that he who knocks, que él viene y dice que entra para que cene con Él. he'll come and he'll enter to be with him. Así que llámalo, So there, seek him. búscalo. Look for him. Él está ahí, He is there, esperando que tú quieras amarlo, waiting for him to love him, esperando que tú quieras obedecerlo, waiting for you to be obedient, esperando que tú quieras ser cambiado, que quieras ser como Él. waiting for you to want to change and be like him. Él está esperando por ti. He is waiting for you. La decisión está en ti, The decision is within you, no en mí. not in me. Así que no me miren a mí. So just don't look at me. Toma este momento y cierren sus ojos Take this moment and close your y eyes medita y analiza tu vida. and meditate and analyze your life. ¿De verdad yo estoy listo para la segunda venida? Am I really prepared for the second coming? ¿Está mi corazón limpio? Is my heart clean? ¿Estoy yo tratando de vivir una vida en transformación? Am I trying to live a life of change? ¿Está siendo mi mente renovada a diaria? Is my mind being renovated daily? ¿Estoy yo tratando de hacer las cosas que le agradan a mi Padre? Am I trying to do the things that please my Father? ¿Estoy yo tratando de obedecer su palabra, Am I trying to obey his word, sus mandamientos? his commands? ¿O estoy yo viviendo en rebeldía? Or am I living in rebellion? ¿Estoy yo siguiendo una generación en maldición? Am I following a Generational generational curse. curse? ¿O estoy yo viviendo tratando de romper fuera de esa maldición? Or am I trying to break that curse?
Piense ahí donde está con los ojos cerrados. So think right there where you are with your eyes closed. Y si tu condición es la opuesta And if your condition is the opposite a lo que es su justicia, of what is his righteousness, a lo que Él desea, of what he desires, pídele al Espíritu Santo que te ayude. ask the Holy Spirit to help you. Acuérdate que la promesa de su Espíritu Santo Remember that the promise of his Holy Spirit es para que te ayude, is to help you para que obedezca sus so mandamientos, that you obey his commands, para que obedezca sus instrucciones, so that you obey his instructions, su palabra. his word. Ese es el punto de su ayudador, That is the point of his helper, de ayudarte to help you, a hacer lo debido. to do the correct. So, tu carne batalla, So if your flesh battles, pídele. Pídele que te dé fuerza a través de su espíritu. Ask him to give you strength through his spirit. Sé honesto con él. Be honest with him. Eso es parte de humillarte. That is part of being humility. Eso es parte de rendirte, That is part of surrendering. de reconocer que tú mismo no lo puedes hacer por tus fuerzas. Of knowing that you cannot do it, you can do this from your own will. Reconocer de que por ti mismo no lo vas a lograr. And recognizing that you yourself are not going to do it by yourself. De reconocer que tú, así como sigues, no vas a llegar a la meta. And knowing that the way you're doing it yourself, you're not going to go to the objective, the goal. Si pueden ponerse de pie. Y si quieren, y si sienten pasar al frente, pueden pasar como sientan. Holy Spirit, Espíritu Santo de Dios. It is you that can bring conviction. Tú eres el que puedes traer convicción. Tú eres